Este es mi segundo mensaje de la predicación de la carta a los Efesios, mis hermanos. Claro que hoy empezamos nuestra predicación expositiva. Hace 8 días estuvimos en la introducción de esta carta maravillosa, pero hoy ya comenzamos a ver texto a texto. Hoy vamos a estar en Efesios 1, del 1 al 2. Pueden abrir su Biblia, mis hermanos, para que leamos Efesios 1, del 1 al 2. Y mi tema en esta mañana es que la iglesia gloriosa, porque es el tema central de la iglesia gloriosa, mi hermano. Y en esta mañana mi tema es: la iglesia gloriosa está edificada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, vamos, mis hermanos, a Efesios 1, versículo 1 y 2. Y así dice la palabra del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí empezamos en esta mañana nuestra predicación expositiva, y para esto yo quiero hacer una introducción del libro de John MacArthur, Fuego Extraño, donde él tiene un capítulo: apóstoles entre nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque, como dijimos hace 8 días, la iglesia está fundamentada en Cristo. Y es en Cristo, mis hermanos, que esta iglesia es edificada bajo el fundamento apostólico y profético. Y Pablo inicia su carta hablando de que él es un apóstol. Y realmente nosotros tenemos que saber que si realmente nosotros vamos a ser edificados en esta iglesia gloriosa y poderosa, debe ser bajo ese fundamento y no bajo fundamentos humanos. Lo que estamos exponiendo en esta mañana es glorioso, y por lo tanto el evangelio, que es glorioso en sí, mi hermano, necesita que sea edificado, o sea, tener un cimiento. Nosotros no podemos ver esta carta a los Efesios y cada carta y cada epístola y cada verdaderamente evangelio si nosotros no lo vemos bajo la estructura que Dios nos ha dado, y la estructura ha sido puesta. Ya el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 al 13 dice que él es el perito arquitecto que ha colocado ese fundamento, y que nosotros miremos cómo sobreedifiquemos, pero el fundamento ya ha sido puesto, y ese fundamento es Jesucristo. Y lo importante de esta introducción, mi hermano, que empiezo en esta mañana, es ver cómo hoy en día se han puesto otros fundamentos, y por eso la iglesia, mi hermano, ha sido completamente, y hay que decirlo, a través de todo lo que hemos visto, a través de este evangelio falso, mi hermano, cómo la iglesia ha sido pisoteada, cómo la iglesia ha sido blasfemada, cómo la iglesia ha sido completamente por estos falsos apóstoles y falsos profetas, mi hermano, ha sido completamente hablada, han dicho muchas cosas, mi hermano, y por eso nosotros necesitamos colocar ese fundamento en esta mañana. Es muy importante que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, porque esta carta está dirigida a esa iglesia gloriosa, esa iglesia escogida desde antes de la fundación del mundo, que tiene un fundamento,
y ese fundamento es en Cristo, mi hermano. Por eso, en esta mañana quiero hacer la introducción acerca del libro de John MacArthur, de Fuego Extraño. Y miren lo que dice en el capítulo 5 John MacArthur: apóstoles entre nosotros. Si en 1901 fue un gran año para el movimiento carismático, el 2001 fue potencialmente aún mayor. La primera fecha marca el comienzo del movimiento pentecostal moderno, cuando Agnes Oldman supuestamente habló en lenguas durante una reunión de oración en Topeka, Kansas. Sin embargo, esta última fecha, exactamente un siglo después de la primera, representa algo mucho más grande en las mentes de algunos líderes carismáticos que afirman que en el 2001 marcó el comienzo de la segunda era apostólica. Aquí, mi hermano, comienza esta era apostólica moderna, que ha surgido todo este mundo de apóstoles, mi hermano. Y esta es la descripción utilizada por Peter Warner, misiólogo, autor popular y cronista de los acontecimientos recientes carismáticos. Él cree que a principios del siglo XXI se produjo un cambio trascendental en el plan redentor de Dios. Mire, un cambio trascendental en el plan redentor de Dios. Según Warner, abro comillas, ahora estamos viendo ante nosotros y ante nuestros ojos el cambio más radical en la forma de hacer iglesia desde la Reforma Protestante. Lo coloca a nivel de lo que sucedió en la Reforma Protestante, mire, y de hecho creo que podría exponer un argumento razonable de que en realidad puede llegar a ser un cambio más radical, cierro comillas. Los albores del siglo XX pueden haber señalado un interés renovado en los dones milagrosos, pero en el nuevo milenio supuestamente marcó el comienzo de algo más significativo: el regreso de los apóstoles. En las palabras de Warner, ahora hay un amplio reconocimiento de que el oficio del apóstol no fue solo un fenómeno del primer par de siglos de la historia de la iglesia, sino que también está funcionando ahora en el cuerpo de Cristo. Warner le llama a esta prudencia moderna del liderazgo apostólico la nueva reforma apostólica. Él define el movimiento de esta manera. El nombre que he elegido para este movimiento es la nueva reforma apostólica. Uso la palabra reforma porque, como le he dicho, creo que por lo menos igual a la reforma protestante en su impacto global apostólica, porque el más radical de todos los cambios es el reconocimiento generalizado del don y el oficio del apóstol en las iglesias de hoy, y nueva por distinguir el movimiento de una serie de denominaciones que utilizan la palabra apostólico en sus nombres oficiales, a pesar de nuestros patrones comunes de la iglesia más tradicionales en vez de las nuevas. Este es el comienzo en el 2001 de esa nueva era apostólica que el señor Peter Warner, o pastor Peter Warner, comenzó este movimiento, mi hermano, y es lo que vemos hoy en día. ¿Por qué traigo esta introducción, mi hermano? Porque hoy en día la mayoría de iglesias carismáticas y neopentecostales están completamente bajo estas nuevas doctrinas apostólicas, y es lo que nosotros vemos en la infiltración de muchos lugares de apóstoles, mi hermano, los cuales ya en el primer siglo el mismo apóstol Pablo los había detectado. O sea, mis hermanos, que no es algo nuevo, sino que es algo
algo que en el 2001 comenzó a tomar una fuerza tremenda, mi hermano, y por eso es que vemos hoy en día todo este caos que se ha formado por esta nueva supuesta revelación apostólica que ha llevado a muchas iglesias a tener apóstoles. Por lo tanto, mi hermano, a través de estos dos versículos vamos a ver que la iglesia gloriosa realmente está edificada es bajo el fundamento apostólico que ya ha sido puesto, y que el mismo Jesucristo es la piedra angular que ha nombrado a los apóstoles, mi hermano, que los ha llamado y que los puso para edificar su iglesia, y que ahora, mi hermano, con el canon cerrado ya no hay más revelación en cuanto a que la palabra ya ha quedado escrita, y que los apóstoles, mi hermano, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y que no hay más revelación, y por lo tanto no hay más apóstoles entre nosotros. Aquí podemos identificar dónde nace este movimiento en nuestra época, pero ya en la época de Pablo había falsos apóstoles que se hacían llamar como en esta época moderna, mi hermano. Pablo los tenía muy claramente identificados, y mire cómo los describe en 2 Corintios 11 del 13 al 14. Los describe como obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También lo podemos ver, mi hermano, en la Edad Media. El papado católico se convirtió en un sistema autocrático, corrupto y abusivo y totalitario, reclamando la autoridad apostólica a través de una supuesta línea de sucesión remontada desde el apóstol Pedro. Y esto es a grandes rasgos lo que vemos en la mayoría de iglesias neopentecostales y carismáticas de nuestra época, dándose un llamado y una autoridad que solo el Señor Jesucristo lo hizo con los 12 que Él nombró, y que recibieron su autoridad directamente de Él, como el mismo apóstol Pablo la recibió. Aunque el apóstol Pablo fue una excepción, hermano, podemos ver que reúne todos los requisitos de los 12 apóstoles que el mismo Señor Jesucristo nombró. Por eso, mi hermano, Pablo, como perito arquitecto, va a poner el fundamento, porque Cristo lo ha nombrado, porque Cristo lo ha llamado, porque Cristo se le reveló completamente a él. Y cómo vemos verdaderamente que Pablo, como ese perito arquitecto, mi hermano, le va a dar a esta carta realmente el fundamento apostólico, el fundamento para que cada creyente real y verdadero, mi hermano, se sujete a lo que la carta nos dice, a lo que verdaderamente esta carta nos va a demostrar de esa iglesia gloriosa que cada uno de nosotros hacemos parte completamente de ese cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que este fundamento que ha sido puesto por los apóstoles del Señor, mi hermano, por los apóstoles que Él mismo nombró, que Él mismo llamó, que ellos mismos tuvieron la capacidad y tuvieron la bendición de ver a Cristo resucitado, mi hermano, y que tuvieron la capacidad de estar en la ascensión del Señor, fueron aquellos que realmente el Señor nombró para colocar este fundamento que no puede ser quitado, que no puede ser resquebrajado bajo las arenas movedizas, mi hermano, de esta época, que se ha dado una ola supuestamente de apóstoles, pero que realmente
mencionado, son hombres disfrazados, son hombres, mi hermano, que realmente no han sido llamados para ejercer ningún apostolado. Amén, mis hermanos. Por eso, un verdadero apóstol, como lo es el apóstol Pablo, él va a poner ese fundamento en la iglesia gloriosa, elegida desde antes de la fundación del mundo, y donde Cristo y su doctrina es su centro de su apostolado. Por eso son los santos y fieles de todas las épocas que reciben el regalo de las riquezas insondables, inmarcesibles del Evangelio, donde son rescatados de la muerte espiritual para ser establecidos en la gracia del Señor Jesucristo por medio del fundamento y la estructura apostólica, y así darles vida y así exponer el ministerio para llevar a los santos y fieles al conocimiento y a la plenitud de Cristo como parte de la iglesia del Señor. Y es por eso que este verdadero apóstol del Señor, que fue escogido desde antes, desde el vientre de su madre, y que es el más pequeño de los apóstoles, mi hermano, porque persiguió la iglesia, nos va a decir que la gracia y la paz del Padre y del Señor Jesucristo obedecen al fundamento que ha sido puesto, y por lo tanto la pared intermedia que separaba a judíos y a gentiles ha sido derribada. Y es lo que Pablo se va a centrar, mi hermano. Pablo se va a centrar en que ese fundamento ha sido puesto, el fundamento ha sido puesto por los apóstoles, y que ese fundamento es Jesucristo mismo. Por eso es bajo este fundamento que la iglesia es edificada. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:24, cualquiera pues, del 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con él ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos habla de que si no está colocado un fundamento, y aquí está hablando de los falsos maestros, el contexto de Cristo es que nos está hablando de los falsos maestros, cuando realmente, mi hermano, la iglesia no es edificada bajo el fundamento apostólico, va a ser grande su ruina. Y por eso es tan importante que ustedes entiendan, y que la iglesia entienda, que solamente puede ser edificada bajo este fundamento, solamente bajo los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, si algo vemos es el creciente número de falsos maestros y el número igual de falsos apóstoles proclamándose un llamado que no les corresponde. Y es por esta razón que Pablo es muy claro al iniciar su carta, al poner un fundamento donde Cristo es la piedra central de toda la doctrina. Miren, un verdadero apóstol pone toda su doctrina centrada en Cristo. Los falsos apóstoles, mi hermano, ellos van a añadir a la doctrina de Cristo y van a quitar. Eso es lo que vemos hoy en día. El verdadero apóstol tiene su centralidad en
de Cristo, y eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Y es por eso que él no se nombra a sí mismo apóstol, como lo hacen estos apóstoles. Ellos mismos se autodenominan y se nombran. En cambio, lo que vemos en la Escritura es muy claro, y Pablo lo recalca una y otra vez en sus cartas, como lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 1, mi hermano, donde Pablo dice: Pablo apóstol, no de hombres, versículo Gálatas 1, 11 y 12, Pablo apóstol, no de hombres, Gálatas 1, 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A Pablo ningún hombre lo llamó, a Pablo ningún hombre le dio el llamado de apóstol. Fue el mismo Jesucristo que se encargó de llamarlo, y es lo que tenemos que ver, mis amados hermanos. La importancia de la iglesia gloriosa que es edificada bajo el cimiento apostólico. La iglesia que realmente es iglesia tiene ese fundamento, no tiene otro. Es edificada bajo el verdadero apóstoles de los verdaderos apóstoles de Jesucristo, que dejaron escritas las palabras en la Escritura, mi hermano. Por lo tanto, si nosotros como iglesia no queremos movernos bajo tierra movediza y bajo los andamios de los hombres, necesitamos realmente ser establecidos bajo la doctrina apostólica. ¿Y cuáles son los requisitos que las Escrituras nos enseñan para un verdadero apóstol? Y es lo que los deja a todos estos apóstoles completamente, por decirlo así, fuera de serie, fuera de categoría, porque lo que nos enseña la maravillosa palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, cuando iban a suceder a Judas en su apostolado, dice así, Hechos 1:21: es necesario pues que de todos estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, aquí podemos ver, mi hermano, 3 requisitos que debe tener un apóstol. Y el primero era que debía haber sido llamado por el Señor. El segundo requisito es que hubiera recibido la enseñanza personalmente del Señor Jesucristo. Y el tercer requisito, mi hermano, es haber estado en la ascensión al cielo, siendo testigo de su resurrección. Cosa por lo cual ninguno de estos apóstoles modernos la tiene. Ninguno de estos apóstoles modernos tiene estos requisitos. Lo que podemos ver, mi hermano, es que en el primer requisito, ya pierden el examen completamente, mi hermano. No han sido llamados, no han sido enseñados. Y tercero, mi hermano, no estuvieron en la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver, mi hermano, que por las Escrituras
nos enseñan las evidencias de un verdadero apóstol. Lo que usted comienza a notar es que la mayoría de iglesias que tienen hoy en día todos estos andamiajes de hombres que se llaman apóstoles no están edificando la iglesia realmente como la Escritura nos demarca y nos exige. Nosotros, mi hermano, no tenemos ahora ningún apóstol. Lo que nos está diciendo el texto, mi hermano, es que nosotros debemos de ser edificados bajo lo que el mismo Señor y la misma Escritura ha sido establecido. Y lo que ha sido establecido es que ya ha sido puesto el fundamento. El fundamento ya está puesto, mi hermano. Y lo precioso y lo maravilloso es que las riquezas de la iglesia neotestamentaria se basaban y se siguen basando, mi hermano, en que ese fundamento ya está puesto. Tanto usted como yo, mi hermano, tenemos esta riqueza en la misma palabra. No necesitamos, mi hermano, de apóstoles nuevos. Aquí ya está puesto el fundamento. Aquí ya está puesto el fundamento para que la iglesia, mi hermano, siga en ese camino de seguir avanzando al conocimiento glorioso de nuestro poderoso Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso, lo que vemos, mi hermano, ahora en todos estos falsos apóstoles, mi hermano, es que ellos creen que tienen una nueva revelación. Ellos creen que tienen una nueva revelación y no es así. Aquí ya está, mi hermano. Aquí ya la tenemos. Ahora, usted me podrá decir y ellos podrán decir, no ustedes, sino ellos, pero Pablo fue la excepción. Pero Pablo, Dios no lo llamó como llamó a los otros apóstoles. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Pablo fue la excepción, porque no faltan los que digan que Pablo no cumple con estos requisitos. Pero el mismo Pablo nos enseña en 1 Corintios 15, 3 al 9. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos. ¿Cómo lo entienden estos apóstoles modernos esta palabra? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. El mismo Pablo implícitamente en estos versículos nos habla completamente de su llamado, cómo Dios lo llamó, mi hermano, cómo Dios lo enseñó, y nos enseña, mi hermano, que Él lo vio resucitado completamente. Lo vio resucitado. El mismo Señor le enseñó el Evangelio conforme a las Escrituras, y mi hermano, y fue llamado. Aquí implícitamente vemos los 3 requisitos en Pablo, que fue llamado, enseñado y que lo vio resucitado. Cosa, mi hermano, es una excepción. Por eso dice, y a mí como al último. ¿Qué entiende usted como último? Último es último. No hay más apóstoles. Por eso esta iglesia gloriosa, mi hermano, realmente es establecida por el
fundamento apostólico. Aquí lo tenemos. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando completamente, implícitamente de esos requisitos en el cual lo vemos en él. Y en la carta de los Gálatas ya explícitamente vemos esos rasgos inconfundibles de un verdadero apóstol, mi hermano. Y cosa que ninguno hoy en día se atrevería a decirlo. Yo creo, mi hermano, que si hay un apóstol hoy en día, debería decir como Pablo, o como tal se llame, apóstol, no es hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No creo que tenga la gallardía de decir esto, o como dice Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nadie le enseñó a Pablo, sino el mismo Jesucristo le enseñó el evangelio. Por lo tanto, es una gran inconsistencia que hoy en día las iglesias digan que tienen apóstoles. Y esta es la garantía de nosotros como iglesia, mi hermano, de ser enseñados bajo este fundamento precioso y maravilloso. Este fundamento, mi hermano, es un fundamento que aún después de los apóstoles sigue siendo histórico, porque nosotros vemos que después de que los apóstoles murieron, ninguno de los que los sucedió dijo ser un apóstol, ninguno se autoproclamó, aun cuando el apóstol Pablo y los demás apóstoles partieron. Lo que vemos en la escritura no es un llamado a ser apóstol, no una sucesión apostólica. Lo que vemos, mi hermano, fue que se nombraron diáconos, obispos y pastores. ¿Por qué? Porque el fundamento ya había sido puesto. Hoy mismo, estos autoapóstoles nombrados son los primeros en rechazar. ¿Saben quiénes son los primeros en rechazar la principal piedra del ángulo? Aquellos que se quieren poner por encima de la piedra, aquellos que se quieren poner por encima de lo que ya Dios ha revelado por su palabra, mi hermano. Ellos están diciendo, no es suficiente las escrituras, no es suficiente el canon, no es suficiente para la iglesia gloriosa el canon que nos ha dejado. Y por eso, mi hermano, los primeros en rechazar la piedra del ángulo que es Jesucristo mismo, mi hermano, son ellos que se han autonombrado apóstoles, mi hermano, y están bajo el peligro de que su obra sea quemada y de sufrir una gran pérdida, como lo dice 1 Corintios 3, 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Ahora,
mis hermanos, es tan inconsistente la doctrina de estos apóstoles, porque la mayoría son arminianos. Es tan inconsistente la doctrina de ellos, mi hermano, que ellos dicen y le enseñan a la gente que pueden perder su salvación. Ahí comenzamos a ver que si el fundamento no es Cristo, ellos van a comenzar, y todo este falso evangelio predicado, mi hermano, que no está colocado bajo el verdadero fundamento, lo que va a hacer es darle a las personas doctrinas incorrectas, como la doctrina de que el hombre se salva a sí mismo, que tiene la capacidad de perseverar y de guardar por sí mismo la salvación, sabiendo que el que guarda la salvación es Dios, mi hermano, y que nosotros cooperamos y que somos responsables, pero el que nos ha dado la salvación de principio a fin ha sido Dios. Y es por eso, mi hermano, que comienza esa tierra movediza en toda esta doctrina falsa de todos estos falsos maestros, mi hermano. Aleluya, se fue. De estos falsos maestros, mi hermano, a enseñar doctrinas que no tienen que ver nada realmente con la sana doctrina apostólica. La sana doctrina apostólica, mi hermano, nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos elegidos. Aún en el transcurso de la historia de la iglesia, no vemos en ninguna parte de la iglesia tomándose los sucesores de Pablo, de Pedro, los sucesores de ellos tomándose el derecho de llamarse autoproclamando o proclamarse apóstoles del Señor. Miremos lo que nos dice la historia. Por ejemplo, Ignacio, que fue un padre que siguió a la historia de la iglesia, de Pedro, de ellos, en el año 35 al 115 que él vivió. Mire lo que él dice a propósito. Él evitó igualarse a sí mismo con los apóstoles y escribió lo siguiente: yo no publico mandamientos sobre estos puntos como si fuera un apóstol, porque los apóstoles eran los únicos que podían dar mandamientos como los dio Jesucristo. Si no, mi hermano, como tu compañero te pongo en la mente de ellos. Eso está en la epístola de Ignacio a los antioqueños en el capítulo 11. Justino escribe: en el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar, y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas son leídas siempre y cuando el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente instruye verbalmente y exhorta la imitación de estas cosas buenas. Primera apología de Justino en el año 67, mi hermano. Muchos más ejemplos de la historia de la iglesia se podrían dar. Toda la historia de Eusebio se basa en la progresión de la historia de la iglesia en los tiempos de los apóstoles. Eso lo pueden encontrar en la historia eclesiástica. Basilio, en su obra sobre el Espíritu, señala a los líderes anteriores de la historia de la iglesia, en concreto Ireneo, como aquellos que vivían cerca de los tiempos de los apóstoles. Y Tertuliano habla de hechos que ocurrieron después de los tiempos de los apóstoles. Y consistentemente los padres desde los primeros tiempos marcaron la era apostólica, y los mismos apóstoles como única. Fue una época única, mi hermano. Sus escritos fueron considerados como únicos y auténticos.
los que le siguieron no fueron considerados ser apóstoles, tampoco los tiempos que siguieron se consideraron equivalente al tiempo de los apóstoles. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver que en la historia de la iglesia ninguno se proclamó apóstol del Señor. A ninguno le dieron semejante título. Esto vino a ocurrir después del año 2000. Ahora, en la iglesia media, o en la edad media, mi hermano, podemos ver que el catolicismo quiso hacer una sucesión apostólica y darse todo ese derecho, y vemos todos los abusos que hizo la iglesia, mi hermano, y por eso la iglesia fue tan pisoteada, tan blasfemada. Por eso, un famoso teólogo que es Warren Gruber nos dice al respecto que es un teólogo carismático, reconocido, mis hermanos. Es de destacar que ningún líder importante en la historia de la iglesia, ni Atanasio, San Agustín, Lutero, Calvino, ni Wesley, ni Whitefield, han tomado para sí el título de apóstol. Estos hombres que fueron hombres tan brillantes en su vida, mi hermano, no solamente teológica, sino en su vida pastoral, nunca se llamaron apóstoles. Nunca se tomaron el título de apóstol o dejarse ser llamados apóstoles. Ninguno se dejó ser llamado apóstol. Si alguno de los tiempos modernos quieren tomar el título de apóstol, se eleva inmediatamente a la sospecha de que puede estar motivado por orgullo y deseos inapropiados para ensalzarse a sí mismo, junto con la ambición desmedida y el deseo de muchas autoridades en la iglesia que cualquier persona debería de estar. Mi hermano, como lo dice Warren Gruber, mi hermano, el que se quiere elevar a esta posición, mi hermano, se eleva a una gran sospecha de ensalzarse a sí mismo con una ambición desmedida, mi hermano, de tomar una autoridad sobre la iglesia que no le ha sido dada. No le ha sido dada. Por eso, mi hermano, el verdadero fundamento no es el fundamento de los hombres, sino de Cristo mismo. Y Cristo mismo ha elegido y ha llamado a sus santos apóstoles para poner ese fundamento para la iglesia gloriosa. Si usted no entiende esto, mi hermano, si no entendemos esto, entonces, mis hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que lo que vamos a ver son hermanos llevados de cualquier doctrina. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Iglesia llevada por estos falsos apóstoles. Y por eso, mi hermano, cuando uno les nombra que la salvación no se puede perder, ellos dicen, ¿cómo así? Claro que la salvación se puede perder. Y entonces todas las riquezas que Pablo va a comenzar a compartir de su precioso evangelio quedan a merced de cuanta doctrina estos falsos apóstoles, estas falsas iglesias quieren exponer. Y lo que vemos, mi hermano, es que el verdadero fundamento apostólico y las riquezas de la iglesia, mi hermano, nos ponen, mi hermano, a que realmente recibamos ese fundamento, la cual no está bajo tierra movediza, sino bajo ese fundamento sólido y claro que ha sido establecido por la palabra de Dios. Por eso es que vemos a un creyente, mi hermano, que le preguntan a uno,
intención de que el fundamento ya ha sido puesto, de que no requerimos de nuevas revelaciones, de que no requerimos de nuevos apóstoles, de que verdaderamente requerimos de esta bendita y preciosa palabra de ser estudiada, de ser verdaderamente expuesta línea por línea, para que nosotros recibamos estas riquezas del Evangelio, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo, él mismo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, no fue su voluntad, es la voluntad de Dios que lo llamó, es la voluntad de Dios que te llamó, mi hermano, es la voluntad de Dios que estabas perdido en tus delitos y pecados, como el apóstol Pablo, que en su infinita grandeza y misericordia te llamó para participar de estas riquezas del Evangelio. No es el fundamento de estos falsos apóstoles, sino el fundamento de Dios mismo, que ha puesto, mi hermano, para que nosotros nos nutramos de la savia preciosa apostólica que ha sido puesta por los apóstoles, mi hermano, que el mismo Señor nombró. Amén. Y lo segundo que Pablo nos pasa a decir para esta iglesia gloriosa es a los santos y fieles en Cristo Jesús. Si no entendemos el fundamento, mucho menos vamos a entender a quién Pablo se está dirigiendo. Es a los santos y a los fieles, no es a los perdidos, no es al mundo pecador. Pablo se está dirigiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús, los que han sido escogidos, los que están en esta mañana oyendo estas palabras, son los santos y fieles en Cristo Jesús, son los santos y fieles que han sido escogidos en Cristo Jesús a ser edificados bajo las riquezas de la gloriosa iglesia. Por eso el fundamento lo podemos ver en los primeros 14 versículos de nuestra unión con Cristo, de nuestra unión con el Señor. Por eso, mi hermano, aquellos que todavía no han entendido la gloria de la iglesia, la universalidad de la iglesia, de la riqueza de ser parte del cuerpo de Cristo, faltan un domingo. Para ellos no es importante venir un domingo. Para ellos no es importante estar unidos a la iglesia del Señor. Para ellos no es importante hacer parte del cuerpo de Cristo, porque todavía no les ha amanecido esta riqueza, mi hermano. La iglesia gloriosa está fundamentada completamente en Cristo, en nuestra unión con el Señor. Por eso estos 14 versículos del 1 al 14 vamos a leerlos, porque demarcan esa unión poderosa. Ahora, esa unión poderosa está demarcada porque estamos fundamentados en la verdad de la riqueza del Evangelio a través de los santos y apóstoles del Señor. Mire lo que dice Efesios 1, del 1 al 14. Y usted mismo lo va a marcar en su Biblia. ¿Cuántas veces se repite en Cristo? Mire, el fundamento de los santos y fieles está en Cristo. Y vamos a verlo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está, vuelvo a empezar. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso 1. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
según nos escogió en Él, van 3 veces, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, 4 veces, de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Cuántas veces van ahí? 4 o 5, 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. 6, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. 7, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él van 8 veces. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. 10 veces, en Él 11, 9 veces, 10 veces aquí, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él 11 veces ya lo he nombrado, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las alas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En toda esta alabanza de Pablo, porque doctrina para Pablo es alabanza, aquí vemos la doctrina consumada en lo máximo en Cristo, y lo nombra 11 veces, en 14 versículos, 11 veces es nombrado a Cristo. En Cristo, en Él, en Él, en Él, en Cristo, en Él, de Jesucristo, de Él, en Cristo, mi hermano, es a los santos y a los fieles, mi hermano. En 14 versículos se nombra 11 veces. Vemos la importancia de la centralidad de Cristo en la iglesia, la plenitud. No se pueden recibir las riquezas de esta iglesia gloriosa si primero no se entiende el fundamento, como Pablo lo dice, que es en Cristo Jesús. No se podrá entender la riqueza que tenemos como cristianos si realmente, mi hermano, no entendemos que es en Cristo. Por lo tanto, el cristiano debe entender que ha recibido todas las riquezas. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Por lo tanto, no puedo entender cómo un cristiano que ha recibido todas estas riquezas pueda dudar de su salvación. Las riquezas de nuestra salvación no se basan en lo que somos, sino en lo que nos ha sido dado. Y en este caso la salvación nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Todos, absolutamente todas las riquezas giran en torno al Señor Jesucristo. Y entiéndase por riquezas no materiales, porque estas son las perecederas donde los falsos maestros están concentrados con sus falsas enseñanzas. Los falsos maestros enfocan sus enseñanzas en las riquezas pasajeras y momentáneas. Pero las verdaderas, mi hermano, son las riquezas que la polilla y el orín corrompen. Son estas riquezas espirituales a las cuales los santos y fieles del Señor escogido son las que pueden disfrutar, como el apóstol Pablo
En esta alabanza, del versículo 3 al versículo 14, mi hermano, lo vemos empezando como un río ancho que fluye lentamente y va llenando su cauce, mi hermano. Vemos cómo el apóstol Pablo arranca desde el versículo 3, hablando de todas esas riquezas que nos han sido dadas en Cristo, mi hermano. En Cristo, mi hermano. Por eso, el que está edificado bajo el fundamento apostólico es un creyente santo y fiel. No solamente que ha entendido, que ha sido escogido en Cristo, sino que ama la doctrina y se desparrama en alabanza a su Señor, como lo vemos a Pablo desparramarse en alabanza en estos 14 versículos, mi hermano, y como también lo podemos ver en diferentes partes de las Escrituras donde Pablo se desparrama, también en Romanos 11, 33 al 36, cuando dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo se desparrama en alabanza porque para él doctrina es alabanza. Cuando realmente el creyente entiende la doctrina, mi hermano, y el fundamento, se va a desparramar en alabar a su Señor, mi hermano, en glorificar en todo lo que le ha sido dado por las riquezas de su gracia. Por lo tanto, es imposible que el cristiano, como Pablo lo demarca, a los santos y fieles, son a los cristianos escogidos que están fundamentados bajo el fundamento apostólico, son los que reciben todas estas riquezas del Señor, los santos y fieles escogidos. Por lo tanto, ellos no necesitan ser entretenidos bajo las riquezas temporales de los falsos profetas o sus charlas débiles y frágiles, que son como el maná descompuesto después de que el pueblo recibía su porción diaria. ¿Saben lo que reciben hoy en día miles y miles y miles de personas? Maná descompuesto. Porque quieren poner otro fundamento del que ya ha sido puesto. La bendición de la iglesia gloriosa, la bendición de cada uno de ustedes, mi hermano, es que están bajo ese fundamento y que ese fundamento lo entienden, ese fundamento, mi hermano, lo han recibido porque es la sana doctrina apostólica, y por eso, mi hermano, pueden estar seguros de que el alimento que están comiendo, mi hermano, es un alimento que nos fortalece en la iglesia del Señor. Por eso los santos y fieles se gozan en ser edificados en Cristo Jesús, porque para ellos su mejor heredad es absolutamente el Señor Jesucristo. Nos deleitamos, como el salmista decía, mi hermano, en el Salmo 16:6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que nos ha tocado, mi hermano. No necesitamos estar en una iglesia supuestamente donde hay apóstoles para recibir las promesas y las bendiciones, porque eso es lo que hacen toda esta cantidad de iglesias. Vengan a mi iglesia, vengan a tal iglesia, porque aquí ustedes van a recibir todas las bendiciones de esta vida, mi hermano. Pero lo más trágico y lo más triste es que están
dando una riqueza efímera, una riqueza pasajera, una riqueza que no tiene nada que ver con el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, en el transcurso y el contenido de la carta, te podrás dar cuenta de la hermosa heredad que te ha tocado, querido hermano y escogido del Señor. No puedes sino estar agradecido por aquel que te ha dado vida, por aquel que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora te ha separado para que recibas todas las riquezas de su gracia y deleitarte en la hermosa heredad que te ha tocado. Y Pablo termina en esta mañana diciéndonos, y termina diciéndonos que están en Efeso, gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y como último punto, primer punto, la iglesia es edificada bajo el fundamento